Su Espíritu Santo nos trae a la misma presencia del Señor con un corazón agradecido, porque estamos tan agradecidos por el Señor, por las bendiciones que Él nos dio en Cristo y por las bendiciones que Él nos da cada día. Amén, hermano. Por eso, hermano, queremos cantarle, queremos hacerle culto, queremos adorarle, ¿no? Estar postrado en su presencia, ¿no? Con nuestro corazón, ¿no? Lleno de gratitud por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace por nosotros cada día. Vamos a orar por las peticiones, le invito a ponerse de pie. Vamos a orar por la amada iglesia. Oramos para que el Señor haga su voluntad en los cielos y en la tierra. Que el Señor nos llene con su gran poder cada día, nos renueve de su poder. Y bueno, oramos por el barrio, nuestro querido barrio El Tambo. Señor, bendiga nuestro barrio, que lo guarde, y por todos los barrios que no los conozco por nombre, que nos rodean. Que el Señor bendiga a nuestros vecinos, que ellos puedan cada día buscar al Señor y que el Señor pueda alejar de nuestros barrios el mal, ¿no? Expresado de muchas formas, a través de muchas cosas que vemos en el barrio. El único que puede de alguna manera cuidarnos y protegernos es Dios, ¿no? Porque las autoridades no dan abasto con su servicio. Entonces vamos a Dios y Dios nos protege. Amén. No sé cuál es su petición, hermana y hermano. Yo pido oración por una hermana, le pido a los hermanos que estén orando por ella, está pasando por una situación muy difícil en su vida. El único que puede consolar el corazón es el Señor. Le pido a los hermanos que estén orando por esta joven y su esposo, Jessica se llama. Que estén orando los hermanos, por favor, a favor de ella, y que el Señor pueda usar el instrumento que Él quiera para que ella pueda conocer al Señor más de cerca. Amén, como dice su palabra, no solamente que alcancen la salvación, sino que lleguen al conocimiento de la verdad. Amén, para que Amén. su corazón pueda ser consolado. Amén, amén, gloria a Dios, que el Señor bendiga la petición de nuestra hermana Ramona. Amén, hermano. Si alguien tiene alguna otra petición, si no, vamos a orar. Amén, hermano. Yo pido oración por los hermanos que hoy van a venir. Amén. Sí, el hermano Raúl avisó que no iba a poder venir. Que el Señor los bendiga, los proteja. Amén. Y bueno, también pido oración por mi hermana Norma. Amén. Ella perdió a su esposo hace 2 meses y está muy depresiva. Y bueno, sabemos que como no tiene a Cristo, ella no tiene esperanza, ¿no? Pero nosotros nos tratamos de acercarnos para que ella pueda recibir al Señor y que el Señor Amén. pueda darle el consuelo, ¿no? Amén, amén, gloria a Dios. Petición, bueno, por todos nosotros, por nuestra familia, nuestros hijos. Amén, Que amén. siga adelante con su obra, con cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Que el Señor bendiga la petición de nuestro hermano Gustavo. Si no hubiera más, vamos a orar. Amén. Amén. Señor bendiga la petición de nuestra hermana Victoria, que el Señor la pueda conceder. Amén. Amén. Por la salud de todos nosotros y por nuestros hogares, por nuestros esposos, por nuestra esposa, por los hijos, por los nietos. Que el Señor cuide todo lo que tenemos gracias a Él, ¿no? Que Él esté siempre vigilante sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia. Padre, te damos gracias, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, sabiendo que ningún cabello de nuestra cabeza cae en tierra, porque tú tienes cuidado de nosotros. Conocemos, sabemos eso. Señor, sabemos que tus ojos están, Señor, sobre nosotros, que tu cuidado, Señor, es mayor que el cuidado de la gallina que cuida sus polluelos y los cubre debajo de sus alas, Señor. Oh, Señor, tú has escuchado las peticiones. Tú sabes el anhelo de nuestro corazón de servirte. Señor, tú sabes, Señor, de extender este mensaje, este evangelio de la gracia, Señor, en lugares donde no lo conocen. Queremos llegar ahí con tu ayuda, Señor, si es tu voluntad, Señor. Ayúdanos solamente, Padre. Oh, Padre, bendice todas las peticiones que se han hecho, que se han presentado delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ya has respondido conforme a tu voluntad. Amén. Pueden tomar asiento, hermano.
No sé si alguien ha traído algo para compartir, hermano, alguna alabanza, algún testimonio, una porción de la palabra. Estamos en libertad, hermano. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Agradecida al Señor por permitir estar hoy acá, por un día más de vida que nos da, por la salud. Y bueno, en esta noche agradecer en especial manera al Señor, ¿no? por la vida de Timo, que bueno, él ya está en la casa, hoy a la mañana llegó, un poco agotado, pero bueno, está en la casa y todo lo que ha pasado es para la gloria del Señor. Que así que quería agradecerles al Señor. Amén. Señor bendiga a los hermanos. Amén, hermano. Aleluya, gloria a Dios. El Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Le doy gracias al Señor por este día, por poder estar con mis hermanos, acercarnos, ¿no? siempre a Él, a su presencia, ¿no? a su palabra. ¿no? Agradecida al Señor por todas las cosas, ¿no? aún por las luchas, las pruebas. ¿no? Agradezco al Señor, agradezco, hermanos, por sus oraciones, por la razón que ustedes saben, ¿no? Y bueno, vamos a seguir orando porque el Señor, yo sé que no hace nada por la mitad, Él hace por todo completo, ¿no? Entonces, confiando que ya el Señor ya obró, ¿no? En la causa que ustedes ya conocen, hermano, amén. Le agradezco por sus oraciones, por su apoyo, por su amor, hermano. Gracias. Gracias le damos al Señor primeramente, ¿no? Y bueno, hermano, hoy estaba leyendo un poquito ahí en Primera de Timoteo, hermano. Primera de Timoteo 5, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Amén, gloria a Dios. Primera de Timoteo 5. Gracias le damos al Señor. Gracias, Señor. Primera de Timoteo 5. Amén, gloria a Dios. Dice, ¿no? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Y bueno, el contexto es que Pablo, ¿no? le dice a Timoteo que preste atención, ¿no? porque estaban introduciendo fábulas, dice, ¿no? Sí, fábulas, dice. Fábulas que estaban a los hermanos desviando de la fe. Amén. Y bueno, entonces dice, este es el propósito y este es el mandamiento, ¿no? El amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia. Amén. Y bueno, eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Y bueno, ¿cómo lo alcanzamos? ¿Cómo lo logramos? ¿No? Y bueno, vamos con conocimiento, ¿no? Aprendiendo de la palabra, que nuestra fe vaya creciendo, ¿no? Y bueno, y mirando, ¿no? el suministro que tenemos en la justicia de Dios que nos fue imputada a nosotros. Amén. Y así podemos, ¿no? alcanzarlo. Y dice, ¿no? Con un amor nacido. Solamente podemos manifestar el amor con un corazón limpio. Amén. Y dice de una buena conciencia, ¿no? ¿Y cómo tenemos buena conciencia? Como decía Pablo, que él tenía una buena conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Y bueno, en Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo nos limpió nuestras conciencias, ¿no? De las obras muertas, dice, ¿no? Amén. ¿Y cuáles son las obras muertas? Esas que nos perturban en nuestra mente, ¿no? Pero el Señor ya nos limpió de todo eso. Amén. Y dice, y de una fe no fingida. El Señor quiere que tengamos una fe verdadera, una fe sin doblez. Amén. Una fe transparente. Amén, hermano. Basándonos siempre en la palabra de Dios, que sabemos que es verdad. Amén, hermano. Amén. Y bueno, quería compartirles eso, hermano. Y quería compartirles ahí en 2 de Corintios 4:2, dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5:11, hermano. Dice, conociendo pues
el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amén. Eso quería compartir, hermano, que hoy estaba meditando un poco. Que el Señor siga bendiciendo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén, amado. Amén. Les saludo a los hermanos con la paz del Señor, amén. Con gozo en mi corazón, amén. Gracias por este Cristo maravilloso, amén. Y bueno, como decía mi esposa, agradecido por todas las oraciones, por todo el obrar del Señor en nuestra vida, amén. Sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, dice, ¿no? Y recién cantábamos, qué maravilla lo que Cristo ha hecho. Y lo hizo todo el tiempo, estuvo haciéndolo. Con todos nosotros, amén, estuvo haciendo algo precioso, maravilloso. Y yo pensaba, ¿no?, en esta palabra que estamos compartiendo. Yo escuchaba al pastor predicando y me gocé. La verdad que me gocé escuchándolo. Muy hermosa la palabra, hermano. La verdad que tenemos tanto para aprender, ¿no es cierto? Pero tenemos que aprender desde acá. Para nosotros tenemos que aprender. Porque yo siempre digo, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos llevar adelante esa parte que nos sentimos en deuda, ¿no?, en cuanto a la manifestación, la expresión, para alcanzar a otros, decimos también, ¿no?, para mostrar a Cristo, para que el Señor se pueda dar a conocer a este mundo, ¿no es cierto?, por medio de la iglesia, porque somos nosotros somos los responsables de llevar a cabo ese propósito y tenemos el privilegio también de poder presentar a este Cristo maravilloso. Pero llevándolo al tema este que estamos compartiendo, ¿no es cierto?, vemos cuántas veces vienen las situaciones, las pruebas a nuestra vida, ¿no es cierto?, y nuestras conciencias, hermanos, se manchan por causa de nuestros pensamientos, porque como decíamos, ¿no?, cuando viene la prueba tenemos dos posibilidades, ¿no?, o esperar en el Señor, pero a la vez esa prueba se puede convertir en una tentación. Tener la intención de hacer algo por nosotros, ¿no?, de salir a tratar de solucionar nosotros la situación que nos confronta a nosotros. Y en esos momentos nosotros nos quedamos sin fe, hermano. Que ahí la fe no trabaja la fe en ese momento. Cuando nosotros queremos echar mano por nosotros mismos, la fe se queda a un costado. Y nos quedamos pobres. ¿Vio? Nos quedamos pobres, porque si hay una riqueza en nosotros, es Cristo y la fe que nos fue dada, ¿no es cierto? Entonces ahora yo pensaba, ¿no es cierto?, en esa situación y nosotros estamos empobrecidos, ¿no? Y veía esta palabra acá, en 2 Corintios 8:9. Y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Mire qué hermoso, hermano. El Señor se empobreció para enriquecernos, para darnos esta fe gloriosa, hermano, para que nosotros podamos creer y ir adelante, ¿no es cierto? Y ahora nosotros tenemos que hacer uso de esto, y no apartarnos de esto por nada, ¿no es cierto? Vienen las situaciones difíciles, claro que vienen las situaciones difíciles, pero ahora está en nosotros, hermano, que nosotros entendamos cómo manejar esas situaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo manejar esas situaciones? Nos vamos a resistir al trato de Dios, porque Él nos ha dado un privilegio, hermano, de quizá padecer para ser transformados, porque nada es en vano, ninguna situación es en vano. Pero ahora nosotros tenemos que entender realmente, porque si realmente Dios permitió, ¿no es cierto?, yo voy a resistirme al obrar de Dios en mi vida. ¿Acaso el Señor se resistió? Dice que Él cuando tuvo que ir a la cruz, fue a la cruz. Amén. Y dijo, yo pongo mi vida. Amén. Yo la pongo, porque tengo autoridad para ponerla y yo quiero ponerla. Y estaba seguro de lo que estaba haciendo. ¿Vio? Por amor lo hizo, ¿no es cierto? Y ahora nosotros, yo pensaba en esto, ¿no es cierto? Bueno, ahora entender realmente y recibirlo en amor. Todo lo que viene a nuestra vida, ¿no es cierto? Recibirlo en amor. Amén. Porque el amor vence, dice, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos unas situaciones. Vamos al Señor, hermano. Vamos al Señor. Señor, si tú lo permitiste, en ese amor lo recibo. En ese amor lo recibo. Recibo esto que tú envías a mi vida, porque sé que me va a beneficiar. Porque tú lo permitiste, Señor. Y yo por amor me entrego. Me entrego a tu voluntad. Amén. De pasar por esta situación. Aleluya, Amén. Dios. Y vencemos de esa manera. Y mucho tiempo uno se demora en procesarlo, ¿no es cierto? Pero es la conciencia la que va entendiendo, como decíamos el otro día, ¿no es cierto? Nuestra lámpara es el entendimiento, pero necesitamos la luz. Y viene esa luz del conocimiento y nos hace ver el Señor. Amén. Que nosotros solamente teníamos que entregarnos. Amén. Entregarnos en amor. En amor, sí, claro que sí, porque es el amor de Dios manifestado a nuestras vidas, ¿no es cierto?
Amén. Dice que Pilato le dijo, mira, yo tengo autoridad para... No, ninguna autoridad te fue dada, dijo. Si no viniera del cielo, ninguna autoridad tendrías. ¿Y qué autoridad tienen las circunstancias que vienen a nuestra vida? Amén. ¿Qué autoridad tienen? Nosotros somos de Cristo. Amén. Estamos en Él. Amén. Y si Él se hizo pobre para enriquecernos nosotros tenemos que hacer uso de esa riqueza. Y vamos ejercitándonos, hermano. Yo, como siempre digo, yo como Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Amén. Pero cada situación nos tiene que ir llevando a que podamos nosotros procesarlo y entenderlo, ¿no es cierto? Que eso que nosotros nos toca vivir, que realmente lo recibamos en amor. En amor. ¿Veo? Parece algo raro, parece difícil, no todos lo entienden, ¿no es cierto? Pero sí, Señor, es tu amor manifestado. Amén. Y yo por amor cedo a tu voluntad, Señor. Amén. Porque sé que de todo esto tú me vas a hacer vencedor. Amén. Así que yo quería compartirle eso a los hermanos. Amén. Que nuestras conciencias nos lleven al entendimiento, ¿no? Que se alumbre el ojo del entendimiento, como decíamos el otro día, y que podamos ir avanzando, amén, en este conocimiento, en esta palabra preciosa que tanto tenemos para escudriñar todavía, ¿no? Así que el Señor siga bendiciendo, amado. Amén. Padre, Señor. Amén, amados hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor por este día maravilloso que Él preparó. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor por todas las cosas que acontecen en nuestra vida. Amén. Gracias le damos al Señor. Y venimos con este tema de la conciencia, ¿no? Y uno va para un lado, va para el otro, ¿no? Y cómo el Señor nos va dando a entender, ¿no? Cómo es el proceso de la vida de Dios dentro de nosotros, ¿no? Y meditaba ya el domingo, lo quería compartir, pero bueno, tuve que hacer el asado. Entonces dice ahí en el apóstol Pablo, cuando escribe acá, le habla a los hermanos que ya se despedía de este lugar, en el libro de los Hechos, capítulo 20, ¿no? Dice, es el discurso de despedida de Pablo. Usted lo puede leer todo porque es muy rico la exhortación que Pablo le hace a los hermanos ahí, ¿no? Pero a partir del versículo 26 en adelante dice, Hechos capítulo 20, versículo 26 en adelante. Dice, por tanto yo protesto en el día de hoy, dice que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, dice, anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice, mirad por vosotros. Me hacía acordar cuando Nehemías le dice a sus hermanos, le dice, levantemos, dice, y edifiquemos, dice, pelead por vosotros, dice, por vuestras mujeres, por vuestros hijos, ¿vio? Y acá el apóstol Pablo le dice a los hermanos, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, dice. ¿Vio? ¿Vio cuál es? Que mi esposo hablaba hace un tiempo atrás de que el propósito de que la doctrina de la gracia no se estableciese era quitar el señorío de Cristo. ¿Se acuerdan? El señorío de Cristo y de Dios de dentro de la iglesia, cuando dio el libro de Judas, ¿no? Y acá el apóstol Pablo dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y después dice el apóstol en el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, fíjese, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar, dice, con lágrimas a cada uno.
Y ahora, os hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todo lo santificado. ¿Vio? Y ahí me venía a la memoria cuando creo que el apóstol Juan en una de sus cartas dice que nosotros no vamos a ser enseñados por ningún hombre, sino que la unción misma nos enseñará todas las cosas. Y muchos hermanos toman este pasaje para quitar a aquellos que Dios ha puesto dentro de la congregación para perfeccionar a los santos. Amén, pero no es eso lo que el apóstol Juan está diciendo, sino que dice ahí en el libro de Efesios, que siempre me gusta recalcar, lo que él constituyó en la iglesia, dice los 5 ministerios, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice. ¿Vio? Entonces, ¿cómo se entiende que Él constituyó y sin embargo dice que nadie nos va a enseñar? Porque a veces los hermanos cometemos el error y decimos, escuchamos la palabra y decimos, y bueno, ¿y ahora qué hago entonces? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que seguir? Y ese es el error, porque el perfeccionamiento viene por medio de la palabra. Pero ahora cuando yo escucho esta palabra, yo tengo que ir al Señor y pedirle que Él abra los ojos de mi entendimiento, para que yo pueda comprobar, como mi esposo siempre dice, si usted escucha una palabra, aplíquelo en su vida y compruebe el resultado. ¿Vio? Entonces, ¿por qué viene la falla en cuanto a la vida práctica de muchos de nosotros muchas veces? ¿Por qué? Porque le preguntamos a los hermanos, ¿qué tengo que hacer? Y a veces los hermanos, como dice ahí Pablo, se introducen a veces sin querer. Muchas veces sin querer, hermano, porque, como yo siempre digo, cuando nosotros venimos de la ley, que nuestro entendimiento está entenebrecido, no vemos nada, pero viene la luz y vemos, wow, veo la maceta, veo la cortina, mira qué linda la ladera, veo todo. ¿No? Así pasa cuando los ojos de nuestro entendimiento es abierto y queremos compartir. A mí me ha pasado, hermano, tengo un video de un casamiento que lo miro y me da vergüenza porque hablaba tanto, pero estaba tan maravillada con la gracia que yo quería hablar y hablar y hablar y contar y hacerle saber a mi hermano. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir al Señor a preguntar. Cuando viene la iluminación, Señor, yo quiero experimentar esto que he escuchado. Abre los ojos de mi entendimiento, quiero comprobar, porque ahí en Romanos capítulo 12, esto hablando de la conciencia, hermanos, ¿vio? Porque después, cuando nosotros le preguntamos al hombre, habiendo recibido la palabra, le preguntamos al hombre y cada hombre tiene distinta manera de pensar. Por eso dice Pablo ahí en el libro de Hechos, cuando le amonesta a los hermanos y los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, dice que se levantarán hombres perversos. Pero yo le hablaba con mi esposo el otro día y decíamos que la perversidad, las cosas malas en cuanto al conocimiento de la palabra, muchos lo relacionan con el pecado de adulterio, el pecado de fornicación, y los hermanos dirán, no, pero yo no ando pecando, no ando fornicando, no ando borracho por la vida, pero hay un pecado terrible que una vez no se da cuenta, como en el capítulo 5, creo que es del libro de Corintios, cuando este hombre toma a la mujer de su padre. Ahí parece que hay un hecho familiar, pero no es un hecho familiar. Ahí el Señor dejó registrado ese para que nosotros no estemos tranquilos cuando alguien toma a la mujer de su padre, porque dice en la palabra que a los hermanos los amonesta a los pastores, a que no tomen señorío sobre la grey de Dios, dice, ¿no? Y la iglesia es del Señor. Y muchos la dirigen como si fueran la cabeza de la iglesia, ¿vio? Entonces los hermanos, ¿dónde quiero ir? Que los hermanos cometen el error, que cuando viene la palabra, como siempre dice mi esposo, no la rumean y no van a la fuente, que es el Señor mismo, para poder comprobar en este vaso de barro lo que el Señor trajo a mi vida
iluminando mi entendimiento. Porque ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, que es muy conocido este pasaje para nosotros, dice: así que hermanos, dice, capítulo 12, versículo 1 del libro de Romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vio? ¿Cómo hago esto, pastor? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ir 10 veces a la iglesia? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Y ahí, cuando fracasamos en el consejo que se nos da, entonces le echamos la culpa que la palabra no fue eficaz. La palabra no sirve. Tengo la palabra, pero fracaso en mi vida práctica. ¿Por qué? Porque fuiste a la fuente equivocada. Amén. El pastor nos aconseja, fue puesto por el Señor, pero los ojos del entendimiento lo abre el Padre, porque ahí fue la oración. ¿Vio? Entonces, para poder comprobar en este vaso de barro y poder experimentar, como dice acá más abajo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo viene la renovación del entendimiento? Por medio de aquellos que Dios constituyó en la iglesia, que están para perfeccionar. Ellos dan la palabra de su gracia a los hermanos, el evangelio, para que su mente pueda ser renovada. ¿Vio? Ahí viene. Entonces, algunos que hacen, por un lado, desechan a aquellos que Dios constituyó y abrazan, entre comillas, porque no lo abrazan, porque Dios tiene un orden establecido, que Él nos va a enseñar todas las cosas. No necesito del pastor, no necesito del hermano, no necesito de nadie, porque Dios me da a mí el conocimiento. Pero Dios no se rija, sino dice así su palabra. Por eso Dios dejó las 14 epístolas para que nosotros podamos ser instruidos correctamente. Hablando esto de la conciencia, ¿no? Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, ¿cómo comprobamos? Acá, en el vaso de barro. Pero no allá en el vaso de barro del hermano, de la hermana, no, acá, para que comprobéis. Los ojos de mi entendimiento tienen que ser abiertos, iluminados por el Señor, por medio de la palabra que se predicó, porque a nosotros, creo, no sé, el único que recibió la revelación así como la recibió fue el apóstol Pablo. Él dijo, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, fui trasladado y allá se me dio a conocer cosas que ningún hombre escuchó. Pero él, Dios lo levantó a él, dijo, yo voy a levantar a este hombre para que él dé a conocer a todo el mundo, reyes, no reyes, judíos, no judíos, el conocimiento de esta gracia. Y Dios mismo constituyó dentro de la congregación a aquellos que iban a dar el conocimiento de esta gracia maravillosa. Y viene la iluminación del entendimiento, ¿no? ¿Quién lo hace eso? Dios mismo, porque el apóstol Pablo oró por los santos y fieles para que Dios pudiera abrir los ojos de su entendimiento. Entonces, ¿dónde fallamos nosotros, hermano? Para que nuestra conciencia, porque hacemos un lío de todas las cosas, justamente porque vienen y se introducen, no acá en nuestra iglesia local, en este salón de reunión, sino dentro de la iglesia del Señor, hombres de renombre que introducen cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Nada que ver. Y los hermanos escuchan y siguen. ¿Por qué? Porque no van a la fuente. Ellos, como mi esposo siempre recalca, que en la iglesia local Dios constituyó. Bueno, nosotros podemos escuchar otras cosas, pero ¿dónde vamos para que nuestro entendimiento sea iluminado? A Dios mismo, Señor. Mira, hoy escuché esta palabra, Señor, y no la entiendo, Señor, no la entiendo, no sé lo que quieren decir, pero, Señor, yo quiero entender. Si tú estás hablando a mi vida, ¿vio? Falta esa intimidad con el Señor, para que cuando nosotros vamos a la vida práctica, como decía el hermano Gustavo, viene la situación a nuestra vida, nosotros sepamos cómo
debemos movernos, cómo debemos actuar. Pero ¿qué pasa? No vamos a la fuente, escuchamos la palabra y pensamos que eso es mágico, que hace una obra así nomás, sin nada. Dios hace la obra en nosotros, ¿no? Él mira al corazón, dice que al corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará. Pero al altivo de corazón dice que Él lo mira de lejos, ¿no? Entonces, hermanos amados, hablando de la conciencia, porque yo pensaba esto, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo la iglesia llegó a este punto? El apóstol Pablo ya lo había escrito cuando se despidió en su discurso en la despedida, ¿no? Él dijo, se introducirán, dice, en medio de vosotros, y no estaba hablando solamente de la iglesia local, porque las cartas traspasó los tiempos hasta nosotros, se introducirán dentro de la iglesia universal del Señor, en todos los lugares, en China, en África, donde sea que se predique la palabra del Señor. Hoy vemos por medio de YouTube, cada cosa, hermanos, se ve terrible, terrible. ¿Y el temor del Señor dónde está? ¿Dónde está? No hay. ¿Por qué? Pero nosotros que somos la iglesia del Señor, que Él trajo a nuestro corazón este evangelio de la gracia, como decía el apóstol Judas en la predicación que había dado mi esposo, nosotros tenemos que pelear ardientemente por la fe. ¿Dónde? Acá en este vaso de barro. ¿Para qué? Para que otros puedan ser iluminados. Los ojos de su entendimiento, tenemos que orar. Pablo dice, no ceso de orar por vosotros, al Padre de gloria, para que Él, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa oración nos alcanzó a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. ¿Vio? Y cuando Dios abre los ojos del entendimiento, hermano, nunca el mensaje de esta gracia maravillosa, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos va a apartar de lo que es la voluntad de Dios. Podemos errar, podemos tropezar porque todavía no tenemos el conocimiento, como dijo el hermano Gustavo, todavía no lo hemos alcanzado. Recién, a pesar de los años que tenemos en esta gracia, recién estamos empezando a experimentar. No lo hemos alcanzado todo, pero hermanos, la transformación comienza por la renovación del entendimiento. Eso no es mágico, ese viene por medio de la predicación del Evangelio y la iluminación del entendimiento que Dios lo hace, pero a raíz de la predicación de su gracia. Entonces, hermanos amados, para aquellos que están escuchando por medio de Facebook, mediten en estas cosas, es un tema muy importante. Yo lo escucho a mi esposo y cuando él empezó con este tema fue un poco difícil, pero veo la importancia en la vida de los hermanos. ¿Por qué? Porque hay tanta diversidad de pensamiento, hermano, por todos lados. Usted tiene para respaldar su pensamiento donde usted busque y de 20, de 30, de 100 lo van a respaldar. Pero, ¿sabe qué es lo importante? Que el respaldo esté en la palabra de Dios. Que Dios respalde acá, que nosotros podamos ser felices. ¿Sabe dónde se ve? Dice un hermano que en no sé en qué país, cuando el rey está adentro, dice que la bandera está elevada afuera. ¿Vio? Cuando Dios obra una transformación de vida, la bandera siempre está elevada, hermano. ¿Vio? Dice, el corazón contento hermosea el rostro. ¿Vio? Si la gracia va obrando una transformación en nosotros, la bandera tiene que estar afuera, hermano. No podemos decir, no, pero yo soy feliz, la gracia hizo una obra en mí y ya sabe usted, tiene que estar la bandera afuera. Así que, hermano, nos gozamos. Gracias al Señor por esta palabra maravillosa, que Él va obrando en nosotros una transformación de vida. Amén. Y le damos gracias porque Él no nos desamparó. Hoy yo le decía a mi esposo, hubo un momento en que no quise saber nada del Señor. Él no tenía la culpa, era yo. Pero Él me amó tanto que me buscó con lazos de amor, me atrajo hacia Él y me amó, como dice la Sulamita, ¿no? Y eso es lo que tiene que conquistar nuestro corazón. No
cosas que nosotros nos imaginamos o que escuchamos, ¿vio? El amor del Señor conquista nuestro corazón. Que Él siga bendiciendo, amados hermanos. Gracias, le damos al Señor por la palabra. Gracias le damos al Señor por lo que nos compartió mi esposa, ¿no? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. Le voy a pedir a la hermana Estela si por favor podría levantar la ofrenda. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar el número 18 de la carpeta. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No te agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida entregaste todo allí, vida eterna me compraste al morir. Por tu sangre derramada ante el trono celestial, puedo estar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por estas ofrendas, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, y hoy podemos entregarlas. Bendice a cada uno de tus hijos que han podido ofrendar, Señor. Gracias te doy, Señor, por este día. Y en este día te pido también, Señor, que tú estés dándole palabra de sabiduría, de entendimiento, llenándonos del Espíritu Santo, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos, Señor, y podamos recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Señor bendiga. Hermano, pueden tomar asiento. Y este tema de la conciencia es un tema necesario que nosotros como iglesia local podamos entender. Este tema vino a raíz de situaciones que nos tocó vivir como iglesia local, donde uno como predicador siempre busca edificar a los hermanos, edificarlos para que ellos puedan alcanzar lo que la Biblia dice, por lo menos lo que citó mi esposa ahí en Efesios, ¿no? Capítulo 4, versículo 2 en adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, al ver que la palabra no hacía mella en la vida de los hermanos, sino que producía completamente lo contrario, porque ya de hace años que nosotros hablamos temas que producen completamente lo contrario. Hablamos del amor y se manifiesta cualquier cosa menos amor.
hablamos de la paciencia y se manifiesta cualquier cosa menos la paciencia. Hablamos de perdonar y bueno, se manifiesta todo lo contrario. Siempre tuvimos en nuestra iglesia local esa cuestión, ¿no? Y yo ya pensaba que la predicación no era correcta. Y entonces cambié mi predicación hablando sobre el amor de Dios. No, pero hablaba sobre el amor de Dios y lo que se manifestaba era lo contrario. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Porque yo estaba persuadido en mi corazón que lo que yo predicaba era lo que la iglesia necesitaba. Eso yo siempre estuve persuadido de eso. Y no es que yo estoy buscando qué voy a predicar. Yo no preparo así. Dios me hace ver a mí, no me lleva a Él por medio de la lectura, por medio de hablar con un hermano, por medio, como Él sabe hacerlo, me hace saber la palabra que tengo que dar. Y yo la daba. Y entonces esto de la conciencia, ¿no? Hablamos de tantos temas hermosos y preciosos acá en la iglesia que el Señor nos llevó a hablar y nos gozamos terriblemente, pero cuando iba a la vida práctica se manifestaba todo lo contrario. Entonces, el Señor me llevó a hablar de la conciencia, ¿no? Y quería leer con ustedes ahí un breve, porque mañana vamos a seguir con este tema, ahí en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, o primera creo, 4, primera, sí. Eh, 4:2. Vamos a leer el versículo 1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros días, los venideros días, algunos apostatarán de la fe. ¿Vio? Se volverán de la fe, ¿no? Algunos, ¿no? Hay que ver quiénes son ellos. ¿Puede un hijo de Dios apostatar de la fe? Eso tendríamos que verlo bíblicamente. Porque apostatar de la fe para mí es apostatar de la enseñanza que uno recibe. Uno recibe la enseñanza, Dios levanta hombres dones en la iglesia y esos hombres dones nos dan la enseñanza. Y entonces el Espíritu Santo tiene que confirmar esa enseñanza en la vida de cada uno de nosotros. Tiene que verse el resultado de esa enseñanza en cada uno de nosotros y vemos nosotros que esa enseñanza produce una transformación de vida desde adentro hacia afuera, ¿no? Vemos que la palabra es confirmada en nosotros. Antes la palabra era confirmada en los tiempos de los apóstoles, ¿se acuerdan? Con señales, prodigios y diversas maravillas. Así era confirmada la palabra y todos esperaban milagros. Y se hizo énfasis en eso. Para cuando vino el apóstol Pablo, no hubo tantos milagros, si bien hubieron milagros, porque nosotros vemos en el libro de los Hechos que Dios hacía milagros por mano del apóstol Pablo, pero parece que el mensaje recién estaba, o el evangelio recién se estaba constituyendo. Y ahora, ¿cómo se confirma la palabra? ¿No? Con poder, un poder transformador en nuestro interior, nos va transformando, nos va conformando a la imagen de Cristo. Eso en tanto y cuanto nosotros nos mantengamos en la fe. Ahora, claro, siempre medimos nosotros a Dios o lo que de la palabra o lo que escuchamos por la persona que tenemos delante. Por eso es tan importante, como decía Pablo, ¿no?, que él predicaba con limpia conciencia, ¿no?, que él no tenía remordimiento ni tenía acusaciones en su conciencia, sino que él presentaba como ejemplo a los creyentes. Y muchas veces miramos al que predica
Y por eso hay que mantener, el que predica o el que enseña la palabra, tiene que mantener una vida, una conducta irreprensible a través de los años. Eso, como lo logramos, no lo podemos lograr. Eso es por medio de la gracia. No sino yo, sino la gracia de Dios. Creo que lo leímos en un pasaje que tal vez lo volvamos a leer. Creo que la hermana de Lili leyó en 1 Corintios, ¿no? Segunda, ¿no? A ver, vamos a buscarlo. En el capítulo... donde Pablo nos hace ver que lo que él manifestaba era por medio de la gracia, ¿no? La gracia lo capacitó a él. Acá en el capítulo 5:11, estando poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, a Dios somos manifiestos, y espero que también en nuestra conciencia somos manifiestos, que también en vuestras conciencias somos manifiestos. No nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis que responder contra los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Dios, fíjese, no, pueden presentarles a aquellos que se glorían en la apariencia, pueden presentarles mi testimonio, decía Pablo. Por eso tenemos que darle valor a la gracia. Yo recuerdo, antes de conocer la gracia, mi testimonio era un desastre, antes de conocer la gracia. Después mi testimonio fue mejorando con el tiempo. Cometía errores, pero la gracia siempre era como que ponía una mampara ahí, porque yo nunca me prediqué a mí mismo, sino que prediqué a Cristo y a este crucificado, que eso es algo que los hermanos van entendiendo y conociendo. Entonces, leíamos ahí en 1 Timoteo, dijimos, ¿no? 4, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios, apostatarán de la fe. Eso hay que profundizarlo, eso, ¿no? Si un hijo de Dios puede apostatar de la fe. Yo creo que lo puede hacer, pero en su inicio, en su crecimiento, en su desarrollo, ¿no? Igual que la palabra que usó mi esposa recién cuando hablaba sobre de que echan a perder. No usó esa palabra. ¿Cuál era? Sí, que echan a perder, ¿no? La gracia de Dios Entonces apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonio. ¿Cómo una persona puede escuchar a espíritu de error? ¿Cómo puede escuchar espíritu de error y a doctrina de demonios? ¿Cómo puede ser un hijo de Dios escuchando una cosa así? ¿No? ¿Y eso cómo puede ser? Y bueno, yo creo que eso se puede llegar a cometer, porque en la vida de aquel que hace esas cosas, ¿no? Él apostató de la fe, retrocedió de la fe. Entonces, es un pecado eso. Eso, apostatar de la fe, es un pecado, ¿no? Puede ser un pecado, como decías vos, que Cristo, de omisión, puede ser un pecado de omisión, ¿no? Y entonces empieza él, ese pecado lo va a llevar, ¿no? Porque la comunión con el Señor, con el Espíritu, se cortó. Entonces ese pecado lo lleva a escuchar espíritu de error y a doctrina de demonio, que con hipocresía hablarán mentiras. Todo eso es a raíz de que apostataron de la fe, teniendo cauterizada la conciencia.
¿no? Y ahí cauterizada la conciencia. Y yo busqué la palabra cauterizada. Porque digo, ¿cómo puede ser que la conciencia de un hijo de Dios puede ser cauterizada? Y si eso se dice, la conciencia cauterizada se identifica en aquellos que pueden actuar sin remordimiento, ¿no? Una conciencia cauterizada es una persona que no tiene remordimiento. Entonces, y algunas personas pueden comportarse de manera, ¿no?, poco éticas. Pueden, sin que ello perturbe la paz de ellos, ¿vio? Ellos no son perturbados por actuar como actúan, porque tienen la conciencia cauterizada, y esa conciencia cauterizada lo lleva a ellos a comportarse de una manera ética, moral, ¿no? Y esa conducta de alguna manera los mantiene en una paz interior. No hay nada que lo acuse, ¿no? Por eso tienen paz, ¿no? Porque no hay nada que los acuse, porque su conciencia está cauterizada. Ellos, en su manera de ser, ellos muestran indiferencia. No me importa. Yo tengo paz. Yo hago lo que hago, pero no, yo tengo paz, ¿no? La conciencia fue cauterizada, digamos, fue impedida, ¿no? El Espíritu Santo está impedido a través de una conciencia cauterizada de amonestarlo a esa persona, ¿no? El Espíritu lo amonesta, pero no hace caso al Espíritu. No niega la fe a esa persona. Ya lo vamos a hablar mejor mañana. Y mostrando indiferencia emocional. ¿Vio? Es una persona que perdió la sensibilidad, perdió el afecto, ya el amor de hermano, el amor de Dios no puede manifestarse en esa persona. No, porque su conciencia ha sido cauterizada por el pecado. Y acá, según dice, que el pecado es, como leíamos, que, ahí en 1 Timoteo 4, que apostatarán de la fe, ¿vio? Cuestionarán, ¿no? Cuestionarán la fe, cuestionarán la enseñanza, la doctrina o el conocimiento impartido a su conciencia. ¿No? Porque ¿dónde va el conocimiento? A la conciencia. ¿Por qué te va el conocimiento a la conciencia? Porque el Espíritu Santo usa nuestra conciencia para amonestarnos. Entonces, todo el conocimiento que nosotros adquirimos por el Espíritu va a la conciencia, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos guiamos por nuestra conciencia, porque tiene el conocimiento de ¿quién? El conocimiento de Dios. Nuestra conciencia ha sido llenada con el conocimiento de Dios. No es lo mismo la conciencia de una persona que no es creyente. Ella no tiene conocimiento de Dios y por lo tanto ella tiene una conciencia de pecado, ¿no? Todo el conocimiento que tiene ahí en su conciencia es hacer continuamente el mal, aún haciendo lo bueno. Pero a él no le acusa su conciencia, a la persona que no conoce a Dios, no le acusa su conciencia porque no tiene el Espíritu Santo, esa persona. Pero nosotros, por medio de que nuestros ojos del entendimiento son abiertos, por el Espíritu Santo nos da el conocimiento, ese conocimiento va a nuestra conciencia, ¿no? Hasta ahora estamos llegando ahí, eso lo vamos a mostrar mañana por la palabra. Va a nuestra conciencia. ¿Por qué Dios deposita el conocimiento en nuestra conciencia? Porque el Espíritu Santo nos tiene que guiar.
¿A qué? A una vida de justicia, ¿no? Porque la gente va a conocer a Dios por medio de la justicia. La gracia reina por medio de la justicia. La justicia, como dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 4, que la justicia de la ley se manifiesta en nosotros, ¿no? La justicia de la ley no por nosotros, se manifiesta en nosotros cuando nosotros le damos lugar al conocimiento que hemos recibido por medio del Espíritu Santo. ¿Qué conocimiento hemos recibido del Espíritu Santo? El conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces nosotros, en nuestra conciencia, nosotros sabemos que por medio de ese conocimiento que hemos recibido, nosotros vamos a poder manifestar una vida de justicia, y esa vida de justicia que se manifiesta a través de nosotros es una vida irreprensible. ¿Por qué? Porque esa vida de justicia es la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden, no? Cómo es el proceso. El Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento, nos hace entender su palabra. Todo ese conocimiento de la palabra que es del Señor Jesucristo, el conocimiento va a nuestra conciencia. El Espíritu Santo nos guía a través de nuestra conciencia, ¿no? Por eso Pablo dice que el Espíritu Santo daba testimonio a su conciencia, ¿no? Que él no había procedido mal. El Espíritu Santo le daba testimonio. Todo eso lo vamos a ver mañana con los versículos. Y esto, entonces yo decía, entonces, ¿qué pasa en la cabeza de los hermanos? ¿Todavía tienen la conciencia o la conciencia se cauterizó por la maldad? ¿Cauterizó la conciencia porque retrocedieron a la fe? Porque no hicieron caso a la palabra que Dios mandaba, entonces tienen la mente cauterizada y entonces el Espíritu Santo no los puede amonestar a ellos, porque decíamos que una conciencia cauterizada se identifica en aquellos que parecen actuar sin remordimiento alguno. Las personas pueden comportarse de manera hiriente o poco ética, sin que ello perturbe su paz interior, mostrando indiferencia emocional que los hace insensibles a las consecuencias de sus actos sobre otros. ¿Vio? Y todo esto es la persona como dice en el 4, que apostató de la fe. Apostató de la fe. Entonces se manifiesta un carácter que no es el carácter de Cristo, sino que es el carácter del hombre natural. Se resintió, ¿no? de ese desprecio, de esa crítica, se resintió y dice: ninguna amargura brote en vuestros corazones, no sea que contaminen a otros, que muchos sean arrastrados en esa. Tener la mente cauterizada es no darle lugar a la fe, es no darle lugar a la enseñanza, al adiestramiento del Espíritu Santo o al adiestramiento que Dios quiere hacernos a nosotros, porque necesitamos una conciencia limpia. Dice que necesitamos un corazón puro para que se manifieste el amor de Dios, pero necesitamos una conciencia limpia para que el Espíritu Santo nos vaya guiando a toda verdad y a toda justicia, y que el Espíritu Santo nos amoneste a nosotros cuando nosotros manifestamos la vida de la carne en vez de manifestar la vida del Espíritu. Entonces ahí está, el Espíritu Santo usa nuestra conciencia y nos hace recordar que no es la enseñanza que Dios nos ha dado con respecto a eso, que nuestro cuerpo humano no es para satisfacer la carne, que nuestro cuerpo humano no es para deleitarnos en las cosas de este mundo, porque ese conocimiento nosotros lo recibimos por el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo abrió los ojos de nuestro entendimiento. Entonces Él usa lo que puso en nosotros, usa su gracia que puso en nosotros para amonestarnos. La amonestación del Espíritu Santo es una bendición para nosotros, ¿no?
Antes veíamos como un castigo, como un acto de condena que Dios nos daba, pero ahora vemos la necesidad que nosotros tenemos, ¿no? Que nuestra conciencia no esté cauterizada por la maldad o por los sentimientos humanos, porque los sentimientos humanos se hieren enseguida. Hay hermanas y hermanos que se hieren cuando usted les habla la verdad, ¿no? Y ellos ignoran que la verdad que uno habla no es para destruirlo o deshacerlos, sino para ayudarlos, ¿no? Muchas veces los predicadores, los hombres que son puestos por Dios para el perfeccionamiento de los santos, ellos tienen que hablar verdades que muchas veces lo van a confrontar a los hermanos con lo que hay en ellos, como hacía Jesús. Jesús los confrontaba a los discípulos con su realidad, ¿no? Le hacía ver lo que había en ellos. Y bueno, eso no habrá sido fácil, pero el Señor lo hacía para ayudarlos. El Señor le hacía para que ellos pudieran manifestar la vida que Él tenía, ¿no? Aunque ellos no la habían alcanzado todavía. Vamos a dejar ahí, hermano. Mañana vamos a seguir con este tema, ¿no? La conciencia. No, es muy necesario en nuestra iglesia local entender ese tema. Es muy necesario. La mala conciencia o la conciencia cauterizada hizo mucho daño a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque apostataron de la fe. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritu de error, fíjese, y a doctrinas de demonio. Sí. Le hacen el caldo gordo a Satanás. Le hacen caldo de gordo. Los hijos de Dios, sí, los hijos de Dios que no son poseídos, pero de alguna manera el diablo busca la vuelta de... Es como aquel buey que es gobernado con una argolla en la nariz. ¿Vio? No es poseído, pero uno lo gobierna y lo lleva para donde quiere, a una bestia tan grande y tan poderosa. Y así que el Señor nos guarde, hermano. ¿No? Que el Señor nos guarde. Vamos a ahondar este tema. Le invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Nunca un padre de familia trae un tema a la sala de su hogar por traerlo así nomás. Cuando el padre de familia se pone en la sala de su hogar, digamos en el lugar donde junta a la familia, ¿no? Para hablar es porque se necesita. Así también en los temas que Dios trae a la iglesia, ¿no? Son temas que nosotros tenemos que tener mucha atención porque son los temas que estamos necesitando entender, ¿no? Para nuestro bien. Todo ayuda para nuestro bien. La gracia quiere reinar, pero la gracia no reina con un látigo, ni tampoco reina con una vara que nos va a azotar, sino que ella sufre. Como Pablo decía, he estado con vosotros y he predicado con vosotros con lágrimas en mis ojos durante tanto tiempo. La gracia ruega, la gracia espera, soporta, ¿no? Pero sufre por sus hijos. Así como nosotros si viéramos a nuestros hijos en la droga o la delincuencia o llevando una vida que nosotros no le hemos enseñado, ciertamente que eso va a romper nuestro corazón, ¿no? Bueno, así es también Dios con nosotros. Por eso Dios está continuamente amonestándonos con amor, por supuesto, pero que nosotros no seamos como los hijos de este mundo. Hoy los hijos no quieren escuchar a los padres, no los escuchan, directamente no les escuchan. ¿Y los padres qué hacemos? No les aconsejamos, ¿no? Pero hay algo que tenemos que hacer, así dice el Señor. Yo le hablo a mis hijos, no, la palabra de Dios dice así, hijo, o a mi hija, la palabra de Dios dice así, ¿no? No podemos nosotros no vivir fuera de la palabra. Bueno, Señor bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento. Señor, mira, Señor, a aquellos hermanos que tienen su conciencia cauterizada, Señor, por causa, Señor, que el enemigo, Señor, ha introducido en ellos, Señor, cosas que no tienen nada que ver contigo, Señor. Ayuda a nuestros amados hermanos, ayúdalos
para que ellos puedan apropiarse, Señor, puedan deshacerse por medio de la cruz de todas aquellas cosas, Señor, que lo único que hacen es entorpecer tu obra, tu perfecta obra, Señor. Padre, bendice a los hermanos, te lo rogamos, Señor, que tú, Señor, le abras los ojos del entendimiento, que tú renueves, Señor, en ellos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, que ellos sean renovados, Señor, nuevamente. Tú sabes que los necesitamos, no podemos desechar a nadie, Señor. Tú no desechaste a nadie, Padre. Señor, sufrimos por esos hermanos, por esas hermanas, Señor. Solamente te rogamos, Señor, que seas tú el que haga la obra, porque nosotros no podemos hacerla, Señor. Padre, despide a los hermanos de este lugar, acompáñalos de regreso a sus hogares, protégelos de regreso, guárdales, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado, hermano.